Bienvenidos amigos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar cruzando la Rumorosa, pero ahora con doble remolque de mantecadas Bimbo. La vez pasada lo hicimos con dos remolques de cerveza Corona, pero en la actualización 1.57. Ahorita traemos diferentes gráficos más realistas y vamos a ver cómo están estos recorridos de la Rumorosa en la actualización 1.58 que pusieron en la versión gratuita y en Steam Reforma. Pues nada amigos, vamos a meternos al carril ahorita que no viene nadie. Vamos a incorporarnos a este carril. Allá vienen los vehículos, vean. Vamos a ganarles. Vamos a estar llevando estos dos remolques amigos de mantecadas al Oxford que fuimos en la otra ocasión, la otra vez. Ahora lo vamos a estar haciendo pero con mantecadas. Vean, ya vemos ahí que está un poco saturado el tráfico. Vean, este camarada se quedó de este lado. Se quedó tirado. Creo que nos vamos a meter de este ladito amigos. Vamos a ver si no alcanzo a darle un llegue ahí. Vean, aquí venimos con nuestros dos remolques. Voy a tratar de no darle ni un golpecito porque pues nosotros somos los que estamos mal, no deberíamos de habernos acomodado del lado derecho como van estos cuates, pero pues ni modo, vamos a brincar. Vamos a pagar aquí lo que viene siendo la cuota. A ver, aquí le movimos ahí. Perfecto, ahí estamos ya pagando la cuota. Allá vemos otro percance o qué pasó ahí. Disfruta tu viaje. Maneja seguro. Vean, este camarada viene con doble remolque también. Pero creo que se ve más bonito nuestro remolque, no de mantecadas. Se miran bastante chulos estos remolques. Pero vamos a meterle un poquito la bota amigos, pero ya saben que con precaución. Vamos a manejar con precaución. A ver qué tiempo hacemos ahorita manejando aquí, cruzando la famosa Rumorosa. Vean, este camarada le va pisando bastante fuerte el de los dos remolques amarillos. Ahora sí no traemos GPS amigos, en lo que viene siendo aquí enfrente, ¿no? En el tablero no tenemos GPS, pero pues ya no sabemos este camino de la Rumorosa. La ventaja es de que está aquí luego el Oxxo en el que vamos a estar llevando nuestros dos remolques. Vean, estos letreros creo que son nuevos: precaución y curva peligrosa. Estos creo que no los había visto. Aquí creo que a mano izquierda creo que tenemos un mirador. Sí, efectivamente aquí tenemos un mirador aquí a mano izquierda amigos. Uy, cuidado. Otra vez vienen aquí más bardas. Más barditas amigos. Creo que aquí necesitamos meternos al lado derecho, ¿no? Para irnos atrás de este vehículo para dejar pasar a los camaradas. A ver, ahí sí me alcanzo a meter ahí. Perfecto. Vamos a aplicar un poquito el freno de motor. Vamos con bastante freno de motor amigos. Se nos despega este camarada y le pisamos. Vean, aquí se alcanzó a ver que viene frenando este camarada y ya le aplicamos el freno de motor. Y vean, ya pasó el vehículo blanco, que era lo que quería que pasara, porque veníamos deteniendo aquí un poco el tráfico
Y pues aquí nosotros que traemos carga pesada o que traemos camiones, pues deberíamos de venir del lado derecho, ¿no? Creo que vengo muy pegado, amigos, a este camarada. Voy a tratar de despegarme un poquito más. Cuidadito, cuidadito. Vean cómo se ve aquí desde el cofre, amigos, cómo se escucha las llantas al pasar esos pequeños topes. Este camarada como que banqueteó, ¿no? Algo así. A ver, si no viene nada del lado izquierdo, nos pasamos. Vamos a brincarlos, amigos. Vamos a brincarlos de este lado. Vean, este camarada se me aventó. Cuidado que el de frente trae dos remorques, el de frente trae dos remorques. Venimos todos bastante pegados, amigos. Venimos haciendo aquí un cochinero. Todos llevamos prisa, ¿verdad? Vean cómo se abre bastante perfecto el de los dos remorques blancos. Aquí se nos hubiera adelantado, pero este camarada es el que no viene adelantando. O viene adelantando a su ritmo, ¿no? Un poquito más de topes. Bastante bien. Vamos a abrirnos también lo necesario porque acuérdense que traemos dos remolques. Vean, aquí traemos nuestros dos remolques de mantecadas Bimbo. Aquí igual podemos aplicar un poco de freno de motor en caso de que nos vaya bastante cerrado o algo las curvas. Vean, este cámara ya se metió a mano derecha, amigos. Creo que es nuestra oportunidad de... Ya se brincó otra vez a mano izquierda aquí. Este camarada me está haciendo pasar corajes, amigos. Ahí ven estos colegas de la Coca-Cola. Trae un remolque mi camarada de Coca-Cola. Bríncate al lado derecho, mi amigo, para pasar. Déjame paso yo y ahorita te adelantas tú. ¿Qué te parece? Déjame le echo las luces. Vamos a aventarnos a... Vamos a meterle la botita, amigos. Vean el feito de motor, chulada. Aquí vienen otras curvas. Vamos a abrirnos porque traemos este camarada de la Coca-Cola del lado derecho. Ya estamos llegando al señalamiento, la marca donde dice La Rumorosa, que es aquí como una... ¿Cómo se llama? Pues sí, ¿no? Para la vista. Una sala de estar, o ¿cómo se llama? Un mirador más bien. Es lo que quería decir, amigos. Un mirador, un área de descanso, algo así. Cuidadito, cuidadito. Siguen las curvas, amigos. Creo que sí lo hicieron un poquito más realista, ¿no? Lo que viene siendo esta zona.
No recuerdo muy bien que haya estado así. Vean el paisaje allá de aquel lado. Muy cuidado, cuidadito, hay que mirar, pero hay que tener atención también enfrente. Ven amigos, cómo se mira ahí un poco más realista lo que viene siendo en el capo, ¿no? Bueno, sí se capo, sí se capo. Este camarada lleva madera. Me gusta que se abra este camarada del camión rojo. Me gusta a pesar de que lleva un remolque, creo. Sí, lleva un remolque nada más. Me gusta que tome su distancia como debe de ser, amigos. Vean, está respetando bastante bien. Ya pasamos al camarada de atrás, entonces ahora faltaría este camarada de la madera que se haga un ladito para nosotros meterle un poquito más la botita. Viene algo saturado el tráfico, yo creo por el día. Yo creo por el día y el horario, que hay mucho trabajo ahorita y por eso vienen. Vean, casi le doy un besito, amigos. Casi le doy un besito ahí con la trompa. Vamos a ver qué pasó ahí. Accidente. Vamos a brincarnos al lado derecho. Si me da chance este camarada o no. Vean, este camarada viene hasta atravesando de la Coca-Cola. Ahí me está dando chance el camarada del camión verde. Perfecto, muchísimas gracias, mi amigo. Ahí pasó mi amigo de la Coca-Cola, amigos. Límite de velocidad, estamos a 55. Y nosotros íbamos un poco duros, ¿no? ¿Qué pasó aquí al lado izquierdo? Vamos a ver qué pasó. Un golpe, se chocaron estos camaradas. No, creo que solamente se quedó el... Acá, ¿qué hacía este vehículo aquí, amigos? Creo que son los que golpearon, ¿no? Tuvieron un accidente estos camaradas. Aquí están trabajando estos amigos. De este ladito están trabajando. Muy bien. Perfecto, sigan laborando. Nosotros vamos a... Nosotros vamos a meterle la patita, amigos. Vean. Vamos en bajada, No le estoy metiendo bien el clutch y... Vamos a meterle un poquito el freno de motor para esta curvita. Esta curvita no la recuerdo, amigos. Uy. Vean. Esta curvita no me la recuerdo, Pero bueno, ya estamos cerca de nuestro destino. Creo que se mira bastante bien con estos gráficos que le pusimos. Me agrada bastante. Ahí está adelantándonos este vehículo oscuro. Es la desventaja, amigos, de traer GPS, ya que pues no cuento con GPS, no sé dónde estén las curvas exactamente, ¿verdad? A ver, zona peligrosa, curva más bien peligrosa. Ahí viene nuestro camarada de la Coca-Cola, aquí enfrente. Creo que se quedó este camarada otra vez, ¿no? Otro vehículo ahí quedado. Bueno, nosotros ya estamos aquí, amigos. Ya estamos aquí en
en nuestro destino. Vean, allá se alcanza a apreciar el Oxxo, allá al lado izquierdo. Vamos a meternos aquí en la primera entrada, ¿no? Cuidado con este vehículo. Aquí nos metemos. Vean, aquí ya está el señalamiento del Oxxo. Aquí en el parador de la cuesta. Vamos a meternos aquí de este ladito. Allá tenemos el Oxxo, amigos, al lado derecho. Al lado derecho tenemos el Oxxo. Vamos a pasar la goletita y creo que recordaba que había un tope. No sé si todavía sigue el tope, más bien, perdón. Vamos a ver si todavía sigue ese topecito o si ya lo quitaron. Sí, ya lo quitaron, amigos. Entonces pues ya no hay topecitos aquí a este lado. Traemos tráfico. Si traemos un vehículo, vamos a ponerlo igual, ¿no, amigos? Aquí en lo que viene siendo atrás del Oxxo para no estar estorbando. No estar estorbando. Ya está nubladito, creo. O está así, hay nubecitas, amigos. Bueno, vamos a meternos por aquí en la orillita. Vamos a pegarnos lo más que se pueda en la orillita, amigos. Traemos dos remolques largos. Traemos un full, que es lo que viene siendo. Si la libramos ahí, sí, ¿no? Sí la libramos ahí, amigos. Ahora vamos a librarla otra vez. Vean, banqueteé poquito. No golpeé las mangueras ni nada de eso de las máquinas de combustible. Simplemente banqueteé poquito. Bueno, nosotros vamos a pegarnos aquí en la orillita, vean. Aquí en la orillita vamos a dejarlo para que estos camaradas pues descarguen, ¿verdad? Lo que tengan que descargar. Aquí este ladito tenemos un Wendy's también. Y ahí vienen nuestros remolques. Y pues prácticamente aquí estaríamos terminando lo que viene siendo la ruta, amigos. Vean, aquí estamos. Se alcanzan a apreciar aquí la cosa que está girando y ya no se alcanza a ver. Allá al fondo esa cosa que está girando, no sé qué sea. Bueno, amigos, esta es la ruta que hemos terminado el día de hoy con lo que viene siendo pasando la Rumorosa. Ya estamos aquí con nuestros dos remolques de mantecadas. Vean, bastante largos, bastante chulos. Espero les haya gustado. No olviden darle like, compartir, suscribirse. Y nos vemos en los siguientes videos y en los siguientes en vivos. Hasta la próxima, temerarios.